La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Quiero invitarles a estudiar Primera de Timoteo, capítulo 3. Estaremos en los versículos 1 hasta el versículo 13. Quiero que tome su tiempo para escribir estas citas bíblicas porque estamos hablando acerca de lo que el apóstol le está encargando a Timoteo para la iglesia de Éfeso y a Tito a las iglesias de Creta. Y por lo tanto, el pasaje que estaremos estudiando trata acerca de liderazgo. ¿Tiene líderes calificados en su iglesia? Es la pregunta. Para que la vida de una iglesia sea saludable, prosperada, bendecida, es necesario que tenga líderes saludables espiritualmente. Los dirigentes de una iglesia cristiana, muestran el camino para que los miembros hagan la voluntad de Dios, amen a los que no conocen a Cristo, disipulen y edifiquen los demás miembros y sigan creciendo en su vida espiritual. Los que tienen la responsabilidad principal son el grupo de hombres que el Nuevo Testamento llama exclusivamente obispos, ancianos o pastores. Los tres nombres se refieren al mismo grupo de líderes. En este capítulo 3, Pablo instruye a Timoteo acerca de algunos requisitos que los ancianos deben llenar a sí mismo, la de la enseñanza tocante a los diáconos y algunas mujeres líderes que probablemente eran diaconisas. Según el capítulo 3, verso 1, Pablo se refiere a los obispos, tanto en Tito capítulo 1, versos 5 al 7. ¿Qué otro nombre usa para el mismo líder de la congregación? Lo veremos a través del transcurso del estudio bíblico. En Efesios capítulo 4, versículo 11, se mencionan 5 ministerios. Hechos capítulo 20, verso 28, se habla de estos obispos. ¿Cuál es el tercer título que se da a estos? Véase Hechos capítulo 20, verso 17, Tito 1:5, Filipenses 1:1 y Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. ¿Tenía cada iglesia un solo anciano, pastor, obispo o varios? Responderemos todas estas preguntas en el transcurso del estudio bíblico. Recuerde que son pasajes extensos que hay que comentar y hay que llevarse suficiente tiempo para ello. En estos 30 minutos es bien difícil alcanzarlo, pero trataremos lo mejor posible de alcanzar la meta. Quiero llevarlos a los primeros 7 versículos. En este capítulo, hablando de los requisitos de los obispos, dice Pablo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo caiga en lazos del diablo. Entonces, Cristo es la única cabeza y Señor de la iglesia y ha confiado la administración
ciertamente al pastorado. Al pastorado Dios le ha confiado la administración y el pastorado, cada congregación, a un grupo de hombres de Dios. Lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a los Efesianos, en el capítulo 1, versos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo de sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estas son las instrucciones que el apóstol Pablo da en esta interesante carta, hablando ciertamente que Cristo es la cabeza. La iglesia está sometida al gobierno de nuestro Salvador Jesucristo. Y vemos a la luz de otro de los interesantes pasajes. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, verso 5, dice el apóstol Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ciertamente, según el Nuevo Testamento, no solo una persona administra la iglesia, sino un grupo de líderes. Es el plan de Dios que ellos compartan el ministerio. Cada miembro del grupo de ancianos, pastores, complementa a los demás, porque tienen distintos caracteres, dones espirituales, experiencias y habilidades. La pluralidad de liderazgo promueve la humildad, la hermandad, el espíritu de servicio, la unidad entre pastores, y su ejemplo enseña a los miembros a servir en armonía también. Ahora, el ministerio de los ancianos lo vemos a la luz de los siguientes pasajes bíblicos, como Hechos 20:17 y versículo 28. Los tres nombres ancianos y obispos, pastores, nos enseñan mucho. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es el apóstol que está ciertamente recurriendo a ellos con el propósito de reorientarlos en el trabajo ministerial, para decirles que él tiene que moverse de la región donde ha estado administrando, tiene que moverse de las iglesias donde ha estado pastoreando, porque él va a hacer una gira de mucho tiempo y por lo tanto los convoca a todos los líderes de aquella región y les dice especialmente a estos obispos: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Aquí vemos que el primer paso que tienen que dar estos ministros es velar por ellos mismos, es decir, cuidarse en su vida espiritual, vivir una vida pura, una relación correcta con el Señor que los ha llamado y los ha puesto en el ministerio. Y por ende, es necesario entonces que los hombres que están al frente de la congregación sean buenos ejemplos en su relación con Dios. Y después de velar por sí mismo, hay que velar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha colocado por obispos. No es el hombre que se establece a sí mismo en una congregación, no es la congregación estableciendo un pastor dentro de ella, no es el concilio donde pertenece ese pastor, sino que Dios, a través de su Santo Espíritu, llama al hombre y lo capacita y lo coloca para pastorear las ovejas. Si este hombre es completamente genuino de parte de Dios, entonces tiene el llamado
de Dios y la capacidad para administrar a la grey de Dios. Entonces, el dueño de esta grey no es el pastor, sino que Jesucristo. Él la compró, la ganó por su propia sangre. Es lo que establece Pablo en este pasaje interesante. Entonces, también en el libro de Tito se nos habla de estos hombres ancianos, obispos y pastores. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa, dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A la luz de este interesante pasaje, estos pastores estaban puestos exclusivamente para establecer órdenes, la orden dentro del servicio, dentro de la casa de Dios. Que no hubiesen líderes que se han puesto por sí mismos, líderes carnales, líderes que no son equipados por Dios. Los que no son equipados por Dios son esos líderes perezosos que no les gusta orar, tampoco les gusta estudiar las Santas Escrituras. Y además hay líderes que simplemente tienen el nombre. Cuando su pastor los llama para las enseñanzas bíblicas, no están presentes. No porque no tengan tiempo, sino porque no les gusta la enseñanza. Se aburren, se cansan. Eso significa que algo terrible pasa en sus propias vidas y no deben de estar en el liderazgo. Porque si no pueden estar recibiendo enseñanza de su pastor, entonces, ¿cómo pueden estar al frente de la iglesia cuando no se equipan? La persona que Dios ha puesto ahí es para equiparlo. Y el pastor tiene toda la autoridad de remover esos líderes perezosos, de esos líderes que viven más carnales que espirituales. Deben de ser removidos del cargo. Ciertamente es fácil darles autoridad. Quitar autoridad es un poco más difícil, pero hay que quitarles la autoridad. Porque no pueden ser de bendición si no son de obstáculos en la grey de Dios. Estos líderes carnales son los que causan divisiones en las congregaciones, arrastrándose grupos de creyentes que no están bien sólidos en la fe. Es necesario entonces que cada creyente que va a ocupar un puesto en el ministerio sea calificado por Dios. Por eso dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces tenía que sujetarse Tito, especialmente obedeciendo las órdenes de este apóstol que Dios ha llamado al ministerio. Porque Pablo le dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que ese obispo que va a establecer Tito en las ciudades de Creta deben de ser personas muy especiales, irreprensibles, administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, qué interesante es esta verdad preciosa. Ahora bien, en estos pasajes bíblicos, los hombres, ciertamente, estos hombres capacitados por Dios, se les da ciertos nombres, ancianos y obispos, que se refieren al mismo grupo de líderes de la congregación, y su responsabilidad es apacentar. ¿Apacentar qué? El rebaño de nuestro Señor Jesucristo, las ovejas que Él compró a precio de sangre. ¿Qué clase de ovejas? Son los hombres y mujeres que Jesús, mi Salvador, ha comprado con su poderosa sangre. Y entonces Pablo menciona en la carta hacia los Efesios, en el capítulo 4, en esa cita bíblica,
el apóstol Pablo describe acerca del don del pastor, pero también se habla del don de algunos ministros que tienen dones especiales. El mismo constituyó, es decir, el mismo Dios, el mismo Cristo de la gloria, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar a cada miembro de la iglesia, para que estos sean personas que realmente sirvan de bien a la comunidad donde existe esa iglesia. Oficio: obispo, anciano, pastor. El origen: gentil, judío. Entonces, el origen es de gente gentil, judíos en el campo. Ahora, el vocablo anciano tiene trasfondo judío. Cada sinagoga judía era dirigida por un grupo de ancianos. Este nombre se usa con más frecuencia en el Nuevo Testamento y muy conocido en las iglesias evangélicas. El nombre señala que el líder de la iglesia es una persona con madurez y experimenta totalmente la bendición de Dios. Y no solamente tiene esta persona madurez, sino que también posee experiencia, que debe tener sabiduría y conocimiento. Obispo, que Pablo usa ciertamente en el capítulo 3 de primero de Timoteo, verso 1, donde dice claro: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora bien, la palabra más conocida por los griegos, entonces el apóstol la usa más que anciano, debido a su ministerio en las ciudades gentiles. Se refiere que uno vela, vigila, supervisa. Los líderes de la congregación tienen que velar por el crecimiento espiritual de los creyentes y por la buena marcha de la iglesia. El nombre pastor proviene de la figura de uno que apacienta las ovejas y describe mejor las actividades del líder espiritual. Pastorear involucra alimentar, involucra proteger, guiar, cuidar. En el Antiguo Testamento, ciertamente, los sacerdotes, reyes y profetas eran los pastores de Israel. En Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo combina el don de pastorear con el don de enseñar. El título de pastor es muy conocido en las iglesias evangélicas, pero generalmente se refiere a solo uno o dos líderes destacados de ella. La iglesia puede tener un puesto que llamamos el pastor, pero según el Nuevo Testamento, todos los ancianos participan también en el ministerio pastoral. Cada anciano debe de alimentar, debe de cuidar, debe de proteger y guiar a los miembros de la congregación hacia Dios, hacia la meta principal, a vivir una vida santa, una vida pura, al servicio de nuestro Salvador eterno. Ahora bien, según los dones y experiencias que tienen estos hombres, deben de ocuparse entonces de alimentar correctamente el rebaño con la verdad de Dios. Deben protegerla, que no existan falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, sino que reciban la palabra pura y deben de ser guiados con sabiduría, con inteligencia. Se debe de cuidar con lealtad el rebaño. No fungen solamente como parte de la junta administrativa, aunque aun cuando la iglesia tiene un pastor de tiempo completo, cada anciano debe de trabajar para llenar las necesidades espirituales de la grey de Dios. Trabajan en equipo, aunque es posible que algunos, como el que tiene el puesto de pastor, tengan preparación especial o dediquen más tiempo al ministerio. Para acordarnos de este concepto, a veces llamamos a los miembros de este equipo ancianos
o pastores. Se debe notar que los ministerios y actividades de los ancianos y pastores varían según los dones espirituales y el tiempo disponible, la experiencia y la preparación que Dios les ha dado. En 1 de Timoteo, en el capítulo 5, verso 17, en ese interesante pasaje, la Biblia nos enseña que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. Mayormente ellos deben especialmente ser tenidos en alta estima. Alabado sea el Dios Padre. También en este pasaje se mencionan diferentes ancianos, pastores en la iglesia. Ahora Pablo dice claramente, dice que todos participan en una y otra forma en la administración de ella. También menciona que algunos predican y enseñan la palabra de Dios. Además se refiere a algunos que reciben sostén. Estos son los de doble honor, los que reciben sostén, porque ellos cumplen bien su ministerio y han dejado sus otras ocupaciones para dedicarse en forma parcial o de tiempo completo a los ministerios de la iglesia. Así, aunque ministran ciertamente, administran en un nivel de igualdad y de hermandad en la tarea de pastorear el rebaño, Dios ciertamente los bendice de una forma especial. Los distintos ancianos y pastores se complementan entre sí, aportando diferentes cosas para el bien especial de la iglesia que pastorean. Ahora bien, al hablar de igualdad y hermandad, es importante observar también que es normal que haya un líder de los ancianos. A través de la Biblia se nota que Dios prepara a ciertos individuos para que provean un liderazgo general. Recordamos en el Antiguo Testamento a José, a Moisés, los jueces, los profetas, Samuel y David, que eran grandes líderes, hombres eminentes. Y pudiéramos mencionar otros grandes hombres que también fueron algunos reyes. En el caso David, Josafat. En los evangelios, Hechos, es notable el liderazgo que Pedro tenía entre los 12 discípulos. Fue mencionado 189 veces contra 50 que se menciona a Juan y 18 que citan a Jacobo. Pablo era el líder del equipo misionero compuesto de Bernabé, Marcos, Lucas, Timoteo, Tito, y después se agrega también Silas y otros. Por su parte, Timoteo era el líder en Éfeso y Tito en Creta. Entonces, es normal que los ancianos, los pastores, reconozcan a un líder. En la mayoría de las iglesias, él es llamado pastor. Destaca en el ministerio por su preparación, por su conocimiento, por su visión en los dones de liderazgo o por su experiencia en los diversos ministerios. Esta persona no debe de ser líder autocrático ni tomar decisiones por su cuenta, sino que respetar el principio bíblico de liderazgo compartido con los demás líderes que están con él. Entonces, con los demás líderes que juegan un papel que es aportar visión, motivación y enseñanza, coordinación a los esfuerzos que el grupo anciano y pastores lleva a cabo en conjunto. Es necesario entonces entender estas preciosas verdades. Mis amados, por ser de tanta importancia en la iglesia, los ancianos pastores necesitan tener un alto nivel de integridad y espiritualidad. El líder espiritual, llamado anciano o pastor de la iglesia, necesita cumplir con los requisitos bíblicos que se encuentran en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7, es decir, versículo 1 al versículo 7, Tito capítulo 1, verso 5 al versículo 9. En estos pasajes
bíblicos, el apóstol Pablo menciona 22 características de la persona que ha de ejercer liderazgo en la iglesia. Hay muchas cualidades personales y otra que tiene que ver con el hogar. Para Dios es más importante el carácter, la madurez espiritual que las habilidades. Dios usa grandemente a personas con menos preparación y capacidad, si son en verdad entregados y obedientes a Dios. Porque hay gente que está bien cargada de sabiduría, pero no tiene la capacidad de someterse en obediencia a Dios. Y Dios tiene que usar esos líderes sencillos, humildes, pero sumisos, temerosos de Dios. Y qué interesante es esta verdad que estoy compartiendo. Ahora bien, entonces, ya para ir concluyendo, en Tito capítulo 1, versos 5 al 9, en ese pasaje que quiero llevarlos al pie de la letra, Tito, quiero que lo busque, libro de Tito, es un libro pequeño, pero es muy importante que usted lo lea y lo lea con todo el entusiasmo para entender lo que dice ahí. Te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo, en cada ciudad, como te dije. Entonces, en el verso 6 en adelante, le dice Pablo las cualidades que deben de tener estos hombres para establecerlos como cabeza principal en el cuidado del rebaño de las ovejas de nuestro Salvador Jesucristo. Un anciano líder debe tener estas cualidades: una reputación sin mancha, fiel a su esposa e hijos fieles a Dios, y que nadie pueda causar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. No debe de ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas y ganar dinero de manera deshonesta. No debe de ser rebelde. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.